Bien, en este video entonces vamos a ver ahora las medidas de correlación, la segunda parte. En este video veremos cómo calcular el coeficiente de correlación de Pearson, la covarianza y el grado de incertidumbre, así como su interpretación de cada uno de ellos. Bien, pero ¿qué es la correlación? Vamos a empezar con cuestiones muy sencillas para que ustedes entiendan lo que significa la correlación. Dice, si el padre y la madre son de estatura alta, ¿habrá alta probabilidad de que los hijos sean altos? Claro que sí, ¿no? Si el papá y la mamá son altos, pues la probabilidad de que el hijo también sea alto es muy alta. Entonces hay una correlación, es decir, hay una relación entre esas dos variables, ¿no? Entre la estatura de la madre o de los padres y la estatura del hijo. También podía ser, si una vaca es alta productora de leche y se cruza con un toro que también viene de madre lechera, ¿habrá probabilidad de que la cría sea alta productora de leche si es hembra? Pues claro que sí, también hay una relación. Si la mamá es alta productora de leche y el papá también tiene línea lechera, pues esperamos que la cría, si es hembra, pues también salga lechera. Dice, si un estudiante es de alto promedio en matemáticas, ¿también será de alto promedio en física? Puede que sí. Si es bueno para la matemática, puede ser bueno para la física. ¿Cómo puede ser que no? O sea, también podríamos evaluar que no hay una correlación. ¿Sí? En términos sencillos, fíjate bien, la correlación estadística mide qué tan relacionadas están una variable con otra. ¿Ok? Nos va a medir entonces qué tan correlacionadas están, qué tan relacionadas, cuánta relación, cuánto depende una de la otra, qué tan relacionadas están. ¿Sí? El coeficiente de correlación de Pearson, y que lo vamos a poner como ρ XY, es un índice que mide la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Fíjate bien, dice el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Que lo ponemos como ρ XY, es un índice, dice. Es un índice, es un número, pues, que mide la relación lineal. O sea, pero va a ser relación lineal. Si es otro tipo de relación, por ejemplo, si es cuadrática o cúbica, no nos lo mide. Entre dos variables aleatorias cuantitativas. Las dos variables tienen que ser cuantitativas. Y la covarianza, que le vamos a llamar como sigma XY, dice, es una medida de dispersión, o sea, qué tan dispersos están los datos. Dice, de dispersión conjunta de dos variables estadísticas. Por definición, mide el valor esperado del producto de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Estas siempre va a estar relacionadas con la media aritmética. Bien, las fórmulas para determinar el coeficiente de correlación de Pearson y la covarianza. En este caso, el coeficiente de correlación de Pearson se recalcula con esta fórmula, donde, aquí vamos a ver, en este caso, sigma XY significa la covarianza, como ya lo habíamos visto. En este caso, tenemos la desviación estándar en X y luego la desviación estándar en Y. Entonces, con esa fórmula vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson, es decir, la covarianza entre la desviación estándar en X por la desviación estándar en Y. ¿Cómo vamos a calcular la covarianza? Con esta fórmula, ¿sí? Donde tenemos que sumatoria de XY simplemente es la sumatoria de X por Y, es la multiplicación de esos dos. N es el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? X barra es la media aritmética en X y Y barra es la media aritmética en Y. Muy bien. ¿Cómo se interpretan estos resultados? Que es algo fundamental. El coeficiente de correlación de Pearson, fíjate, dice, si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables denominadas relación directa. Cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. Esto nos daría que es una línea recta y que todos los puntos caen sobre esa misma línea recta, ¿sí? Porque hay una relación perfecta, como el primer ejemplo que vimos de relación lineal en el pasado video. Dice también que si el coeficiente de correlación de Pearson es mayor que 0 pero menor que 1, va a existir una correlación positiva. ¿Por
que es mayor que 0, pero menor que 1. Porque si es 1, es perfecto. No puede ser mayor de 1. ¿Ya? Dice, si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0, nos dice entonces que no hay una relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables son independientes. Puede existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. Podría ser una relación cuadrática, una relación cúbica, etc. ¿Okay? Si el coeficiente de correlación de Pearson es menor que 0, o sea, si es negativa, entonces existe una correlación negativa. Negativa quiere decir que si uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. Dice, si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a menos 1, solo cuando es igual a menos 1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa. Cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. O sea, también todos los puntos estarían sobre una misma línea recta, nomás que en lugar de ser ascendente, esta recta sería descendente. La covarianza. ¿Cómo vamos a interpretar la covarianza? Si la covarianza es mayor que 0, o sea, si es positiva, hay dependencia directa positiva. Es decir, a grandes valores de X corresponden grandes valores de Y, pero no nos dice de cuántos, simplemente que hay una relación. El coeficiente de Pearson sí nos dice en qué cantidad. Dice, si la covarianza es igual a 0, una covarianza de 0 se interpreta como la no existencia de una relación lineal entre las dos variables estudiadas. Puede haber otro tipo de relaciones, pero no hay una relación lineal. Si la covarianza es menor que 0, hay dependencia inversa o negativa, es decir, a grandes valores de X corresponden pequeños valores en Y. Así se interpretaría entonces el coeficiente de correlación de Pearson y... Bien, para que entremos ya bien en materia, vamos a dar un ejemplo. Dice, se tomó una muestra de 10 estudiantes que actualmente cursan la materia de probabilidad y estadística en las materias de geometría analítica y cálculo diferencial para ver si existe una correlación entre las calificaciones obtenidas en ambas materias. Es decir, para ver si se puede predecir las calificaciones de cálculo diferencial a partir de la que se obtuvo en geometría analítica. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Y aquí tenemos calificaciones en geometría analítica y cálculo diferencial. El alumno 1, como son 10, tenemos desde el 1 al 10. Aquí lo que sacó cada uno de los alumnos en geometría analítica, que va a ser la X, y lo que sacaron en cálculo diferencial va a ser la Y. Entonces, la fuente son datos obtenidos del registro de calificaciones del profesor de dicha materia. Inciso A, determine la covarianza e interprete su resultado. Inciso B, determine el coeficiente de correlación de Pearson e interprete su resultado. E inciso C, explique el grado de incertidumbre. Muy bien, entonces con estos datos vamos a resolver esos tres aspectos. Bueno, para poder resolver los incisos planteados, completemos el siguiente cuadro. El cuadro es una continuación de la primera parte. Y aquí lo tenemos. Si te das cuenta, la columna X son todas las calificaciones en X y su sumatoria pues son 80. Esto ya lo teníamos desde el video de la primera parte. Y si quiero la media aritmética, como es la última fila, es simplemente la sumatoria de X entre N. En este caso es 80 entre 10 y me da 8. Y esa es la media aritmética. Para Y, también hacemos su sumatoria, que son 69, y lo dividimos entre 10, y entonces Y barra, o sea, la media aritmética en Y va a ser igual a 6.9. X por Y ya lo habíamos hecho, y te das cuenta que su sumatoria son 571, X cuadrada también ya lo tenemos hecho, y su sumatoria son 670. Pero ahora la siguiente columna, o sea, la penúltima de esta tabla, nos pide encontrar X menos X barra al cuadrado. Pero X en este caso es 8, menos la X barra, la media aritmética que también es 8. 8 menos 8, 0 al cuadrado, 0. La siguiente va a ser 9 menos 8, 1 al cuadrado, 1. La siguiente también es 8 menos 8, 0 al cuadrado, 0. La siguiente 9 menos 8 1 al cuadrado, 1. La siguiente 5 menos 8 son menos 3 al cuadrado, son 9. Y así sucesivamente. Si sacamos su sumatoria, nos va a dar que son 30. Y si queremos sacar la desviación estándar en X, ¿cómo lo hacemos?
simplemente la sumatoria de x menos x barra al cuadrado entre n, que sería aquí 30 entre 10, son 3. Eso sería la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza, pues es la desviación estándar en x. ¿Ok? Para la última columna, tenemos que es y menos y barra al cuadrado. Es decir, y vale 8. Menos, en este caso, la media aritmética en y es 6.9, que haría 1.1. Al cuadrado, 1.21. El siguiente valor es 5, menos 6.9 es 1.9. Al cuadrado, 3.61. El siguiente valor en y son 7, menos 6.9 es 0.1, al cuadrado es 0.01. El siguiente valor también es 7, menos 6.9, 1, al cuadrado 0.01. El siguiente valor sería 4, menos 6.9 es 2.9, al cuadrado 8.41. Y así sucesivamente. Y si lo hacemos la sumatoria da 28.9. Y si ese 28.9 lo dividimos entre 10 datos, sería la varianza, que sería 2.89. Y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Por eso es la desviación estándar en y, simplemente es igual a la raíz cuadrada de 2.89. Una vez que ya tenemos esta tabla totalmente completa, ya podemos empezar a resolver los incisos que nos plantearon. Dice, inciso A, determina la covarianza e interprete su resultado. Pues la covarianza, ya sabemos su fórmula, que es igual a la sumatoria de xy sobre n menos x barra multiplicado por y barra. O sea, la media aritmética en x por la media aritmética en y. Pues bien, la sumatoria de xy son 571 y n son 10, por eso queda 571 entre 10. Menos la media aritmética en x, que es 8, por la media aritmética en y, que es 6.9. Ahora simplemente dividimos 571 entre 10 da 57.1, menos 8 por 6.9 da 55.2. Sacamos la diferencia y nos da que es 1.9. Por lo tanto, entonces, la covarianza es igual a 1.9. ¿Cómo se interpreta? Dice, significa que hay una relación lineal directa entre las calificaciones obtenidas en geometría analítica y cálculo diferencial. Simplemente nos está diciendo, hay una relación directa. No nos dice de cuánto, el que nos debe decir cuánto es el coeficiente de correlación de Pearson. Por eso el inciso B dice, determine el coeficiente de correlación de Pearson e interprete su resultado. Pues si recuerdas, el coeficiente de correlación de Pearson es igual a la covarianza entre la desviación estándar en X multiplicada por la desviación estándar en Y. Sustituimos sus valores, la covarianza es 1.9. La desviación estándar en X es la raíz de 3 y la desviación estándar en Y es 2.89, raíz cuadrada de 2.89. Entonces, si hacemos la operación aproximadamente, porque ya no usamos todos los decimales, queda 1.9 y la multiplicación de la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 2.89 es 2.94, 44, 86, 37, 3. Si hacemos la división, nos queda que eso es 0.64, 52, 73, 83. Entonces tenemos que un coeficiente de correlación de Pearson con dos decimales, decimos que es aproximadamente 0.65. Dice, un coeficiente de correlación de Pearson igual a 0.65 significa que hay una fuerte correlación entre las calificaciones obtenidas en geometría analítica y las de cálculo diferencial. Y en un 65% las predicciones serán acertadas. Ese punto 65 simplemente lo multiplicamos por 100 y ya nos da 65%. O sea, quiere decir que el 65% de las veces podemos predecir la calificación que tiene en cálculo a partir de la calificación que nos dijeran que tiene en geometría analítica. El inciso C dice, explique el grado de incertidumbre. Que es muy sencillo. El grado de incertidumbre, que lo voy a llamar GI, se obtiene restando el coeficiente de correlación de Pearson de la unidad. ¿Okay? O sea, 1 le voy a restar el coeficiente de correlación de Pearson y ese es el grado de incertidumbre. Por eso el grado de incertidumbre va a ser 1 menos el coeficiente de correlación de Pearson. En el caso de que nos ocupa sería 1 menos 0.65 y queda que el coeficiente de incertidumbre
o el grado de incertidumbre, perdón, sería 0.35. ¿Sí? ¿Qué significa? Lo que significa que alrededor del 35% de las veces habrá un error al predecir las calificaciones del cálculo diferencial en función de las calificaciones de geometría analítica que haya obtenido el estudiante. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Acá entonces lo que nos está diciendo ya en qué porcentaje de error en la incertidumbre es el error. El 35% de las veces nos podemos equivocar, pero el 65% de las veces podemos estar atinando la calificación. ¿Ok? Y esto, entonces con esto ya vimos los coeficientes de correlación de Pearson, la covarianza y el grado de incertidumbre. ¿Sí? Aparte que en el video anterior vimos todo lo que fue regresión lineal a través del método de mínimos cuadrados. Muy bien, entonces nos vemos hasta el próximo video.